Muy buenas tardes, amados ministros, compañeros, en esta edad de la piedra angular y dispensación del reino. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir unos momentos de compañerismo ministerial alrededor de la palabra de Dios y así ver dónde estamos en el campo ministerial, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Quiero leer una escritura aquí en el Éxodo, capítulo 14. Vamos a ver aquí. Esto es luego que el pueblo hebreo salió de Egipto. Vean ustedes el verso, capítulo 13, verso 21 y 22 nos dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Éxodo capítulo 13, verso 21 y 22 estamos leyendo. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Habló Jehová a Moisés, ahora vamos al 14, habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo,
y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció que a la vigilia de la mañana, o sea, en la cuarta vigilia, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó la rueda de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y vamos a ver, hay un lugar en donde nos habla acerca, vamos a ver, el verso 4 del capítulo 15 dice: este es el cántico que tuvieron allí Moisés y los hijos de Israel. Vamos a ver el verso 1 en adelante, vamos a seguir leyendo. Dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar el caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontanaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresuraré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada y los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las
impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, terrible en maravillas, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con el poder de a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová. Hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de caballo en el mar. Y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar aguas. Ahora miren aquí algo que nos da aquí una idea muy clara. Dice: Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de caballo en el mar. Y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Vamos a ver si captamos lo que les quiero decir aquí. ¿Quiénes entraron en el mar? Faraón y su ejército. Y el verso 28 del capítulo 14 dice: y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, y no quedó de ellos. ¿Qué le pasaría a Faraón? Después no se dice nada más de Faraón, ¿verdad? Pues como que allí pues terminó no solamente su ejército, como que también terminó el Faraón, porque dice que Faraón había entrado cabalgando con su ejército, pero en ningún sitio dice que logró salir. Más bien lo que la Escritura dice, que no escapó ni uno. Dice: no quedó de ellos ni uno. Si dijera que quedó uno, pues sería Faraón. Pero parece que Faraón iba frente al ejército, lo más seguro. Así es que el menos posibilidad que tuvo para salir fue él, porque era el primero. Por lo tanto, cuando iban a tratar de escapar, era el último. O sea que ahí lo que nos muestra es que hasta allí llegó Faraón con su ejército. O sea que Egipto quedó en ruinas, y de ahí en adelante ya no quedó nada allí del gobierno del Faraón. De seguro vino otro rey o otros reyes y se aprovecharon de la situación, porque al ver que ya estaba débil
Egipto, cualquier otro rey vecino podía tomar Egipto. Eso hay que buscarlo en la historia, ver en la historia cómo fue todo eso, y si Faraón, según la historia, el faraón de ese tiempo sí logró salir, aunque fuera nadando. Y porque aquí dice que entró Faraón con su ejército, y después dice la escritura que no escapó ni uno. Eso es para decir, como diríamos nosotros, no escapó ni uno, o sea que no hubo ni oportunidad para el faraón escapar, porque siempre trataba de escapar pues el rey. Y ahí pues, si no escapó ni uno, si Faraón entró, pues entonces no pudo salir. Ahora, ese fue pues el tipo y figura del anticristo y de lo que Cristo hará con el imperio del anticristo en el día postrero. No dice que con el resplandor de su venida el anticristo dejará de existir. Y en Isaías capítulo 11, verso 4, ¿qué dice ahí del anticristo? En Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses capítulo 2 dice que con el resplandor de su venida y con el espíritu de su boca. Vamos a ver, estas dos escrituras son la misma, pero son habladas en diferentes tiempos y en diferentes dispensaciones. Y ahí, al ser habladas en esa forma, pues se le saca más provecho. Pablo dice, Segundo Tesalonicenses capítulo 2, versos dice, miren de lo que habla Pablo. Yo creo que lo podemos leer completo, pero es con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Parece que algunos les escribían como si fuera San Pablo escribiendo. O podían decir, por carta San Pablo ha dicho tal cosa, predicó tal cosa. Y vamos a ver, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pues estaban viviendo en el primero de los días postreros, y parece que hubo muchos en aquel tiempo que estaban diciendo que estaban viviendo ya en el día del Señor y todavía faltaban 2000 años. Porque el día del Señor es el séptimo milenio. Y es para el día del Señor la promesa de la segunda venida de Cristo. Por eso les hablo aquí, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Nuestra reunión al surgir el llamado de la gran voz de trompeta y ser llamados y juntados en una nueva edad y en una nueva dispensación para ser transformados y ser raptados e ir a la cena de las bodas del Cordero en el cielo y estar siempre con el Señor. Todo ese programa corresponde al día del Señor, que es el séptimo milenio. Y ahora sigue diciendo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste.
porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, esa es la palabra, la espada de dos filos, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora miren, aquí dice que lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Y en Isaías, capítulo 11, Isaías capítulo 11, vamos a ver lo que aquí nos dice. Capítulo 11, verso 4. Nos dice de la siguiente manera. Vamos a leer desde el verso 1 para que tengamos el cuadro claro, ya que este es un pasaje mesiánico. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres de la tierra, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Ven? Y eso nos envía tanto a segunda de Tesalonicenses capítulo 2, como también a Apocalipsis capítulo 19, vean aquí, donde nos dice de la siguiente manera, dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo juzgaba, y el que lo montaba, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y aquí nos habla acerca de juzgar. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. También el verso 5 dice: y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y en Apocalipsis capítulo 1 lo encontramos con su cinto de oro como juez. Y su cinto de oro mostrando su justicia. Y será la justicia cinto de sus lomos. O sea que ese cinto sobre sus lomos, que lo representa él como juez, es representación de su justicia, porque el cinto de sus lomos será su justicia, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Sigue diciendo: y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. O sea, es un nombre nuevo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones.
Ese es el espíritu de su boca. Y esa es la palabra de Dios, el espíritu de la boca de Cristo. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que, como Rey de Reyes y Señor de Señores, él también es el juez de toda la tierra. Y podemos ver lo que eso significa para este día postrero. Vean, si ustedes buscan aquí en Apocalipsis capítulo 12, verso 26 al 27, dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vasos del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Vean cómo transfiere Cristo todo lo que ha recibido del Padre, como él lo ha recibido del Padre. Ahora él dice que él le dará esa autoridad. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Ahora podemos ver que eso nos habla del día postrero, del día del Señor, del séptimo milenio, y de la manifestación de Jesucristo, el Hijo de David, la simiente de David, el retoño de David, de la casa de David, o de Isaí, y nos habla de la manifestación de Cristo para el tiempo final. Ahora miren, vendrá una apretura, como vino una apretura allí, frente al mar, para el pueblo hebreo. En palabras más claras, el corazón del anticristo va a ser endurecido. ¿Cómo fue endurecido el corazón del faraón? Pero Dios abrirá camino para los escogidos de Dios. El enemigo vendrá como un río, pero Dios levantará bandera en contra de él. Y ahora miren, encontramos que Moisés extendió su mano con la vara en su mano, o sea, extendió su mano con la vara representa la palabra, y eso nos habla del ministerio de Jesucristo con sus ángeles para el día postrero, donde estará el ministerio de Moisés y el ministerio de Jesús manifestados aquí en la tierra. Y vean, Moisés, vamos a ver dónde está. Vamos a buscarlo aquí en las últimas páginas de la Biblia. Vamos a ver dónde está Moisés. Miren dónde está Moisés. Está por esta. ¿Cuál es, Miguel? ¿Por esta parte es? Aquí vamos a entrar la entrada. Pasan por aquí, ¿verdad? aquí donde está el mar rojo. Pasaron el mar rojo. Aquí. Por esta puntita. Por el Golfo de Suez. Y están aquí. Están en la parte oeste, porque van a pasar hacia el este. Y vean ustedes, del este viene un viento recio. Un viento oriental, pues es un viento del este. Y con ese viento oriental, luego que Moisés extendió su mano con la vara y habló, vean ustedes, se abrió durante toda esa noche el mar. Se abrió y hubo un camino
para el pueblo hebreo pasar. Pasó el pueblo hebreo. Cuando ya amanecía, el pueblo hebreo, miren ustedes, estaba ya pasando, y los egipcios trataron también de pasar para matar, para destruir al pueblo hebreo. Pero Dios comenzó cuando estaba amaneciendo, o sea, en la cuarta vigilia, comenzó a trastornar las ruedas de los carros de caballo, y con un trastorno así no podían seguir adelante. O sea, se volvió una confusión. No tenían, quizás no tenían lo que nosotros le llamamos gatos, como tenemos en los carros, aunque no tenían que ponerle, echarle aire ni nada, pero si no llevaban una respuesta, y si el eje se le partía, ahí quedaba. O sea que comenzó una confusión allí, y fue Dios el que trajo esa confusión sobre ellos. Y luego, miren ustedes, Dios no cubrió a los egipcios con las aguas del mar hasta que Moisés no extendió su mano con la vara. Miren, Dios le dijo a Moisés, ahora extiende tu mano con la vara. Vamos a ver. Capítulo 14, por ahí al 15 estábamos leyendo 14, dice. No, es para cuando ya se está. La del 27 dice, 26. Era la vigilia de la mañana. Bueno, vamos a comenzar el 24 entonces. Dice, aconteció a la vigilia de la mañana. No dice qué hora, pero a la vigilia de la mañana, o sea, de 6 a 9. Miren los grandes eventos que ocurren en la primera vigilia. Aconteció que a la vigilia de la mañana, que miró Jehová el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó la rueda de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová extendió, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, y todo el ejército de Faraón que había entrado con ellos en el mar. Y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Como decimos nosotros, no quedó de ellos ni el gato. Ahora, miren cómo para ser abierto el mar, Dios le dijo a Moisés, extiende tu mano con la vara. Y cuando fue a ser cerrado el mar, Dios le dice nuevamente a Moisés, extiende tu mano para que las aguas vengan sobre los egipcios. Y así sucedió. Ven ustedes como un solo hombre, pero con Dios, venció al faraón con todo su ejército. Y con una vara en la mano. Ya no estaba con una espada como antes estaba allá como príncipe en Egipto, sino que ahora estaba con una vara de pastor. Con una vara de pastor, Moisés venció al faraón con todo su ejército. Así como David con una vara, una honda
y una bolsita de echar las piedras de la onda, vino donde Goliat y con una piedrecita en la onda venció a Goliat. Porque Dios es glorificado en la simplicidad. Cuando Dios promete hacer una cosa grande, vigilen porque va a hacerlo en forma sencilla. ¿Cómo Dios iba a libertar al pueblo hebreo? Todo el mundo pensaba, quizás el que no podía comprender, bueno, eso tendrá que traer un ejército grande. No, si lo que necesita es un solo hombre. Pero ese solo hombre tiene que ser el profeta mensajero correspondiente a ese tiempo donde esté el Espíritu de Dios manifestado, donde Dios por consiguiente coloca su palabra creadora, la cual puede hablar a existencia cosas y también puede hablar fuera de existencia cosas. Así es que miren ustedes cómo Moisés, con la palabra que Dios colocó en su boca, habló fuera de existencia a Faraón y aquel ejército que allí estaba. Estos egipcios que ustedes ven hoy, ya nunca más los verán. Los habló fuera de existencia. Y ahora todo eso iba a materializar para que quedaran fuera de existencia. Y miren lo que era una protección para ellos. Aquellos cascos de bronce o de cobre o de hierro y toda aquella armadura. Miren, fue la cosa más mala para ellos cuando cayeron en el agua. Porque eso no los dejaba nadar. Y hasta los caballos quedaron también con esos carros amarrados detrás de ellos. No pudieron ni salir de los caballos. Jinete, caballo y carro, todo se quedó allí. Ahora podemos ver la forma sencilla en que Dios lo hizo. Un hombre con una vara. Pero esa vara representaba la palabra de Dios. Y está prometido que regresará nuevamente Moisés. Así es que él vendrá con la vara. Y con esa vara, él obtendrá la victoria. Pero cualquier persona que sabe acerca de la promesa de que Moisés regresará, va a estar buscando una vara literal. Pero esa vara representaba la palabra de Dios. Y él vendrá con la palabra de Dios correspondiente al séptimo milenio y a la séptima dispensación, que es el mensaje del Evangelio del Reino. Y para donde él extienda ese mensaje, esa vara, esa palabra, para juicio, el juicio vendrá. Y para donde él extienda hablando bendición, bendición vendrá. Ahora podemos ver cómo será todo en el día postrero y las cosas que deben suceder en el día postrero. Vean cómo el reino de los gentiles, el reino del anticristo para el día postrero, el cual será el reino de los gentiles que estará en las manos del anticristo, del hombre de pecado, en el cual el diablo estará encarnado. Vean ustedes cómo finalizará durante la gran tribulación. Las plagas que vinieron a Egipto estarán siendo actualizadas en medio del reino del anticristo, y los juicios divinos estarán siendo manifestados. Y allí estarán Moisés y Elías, los dos olivos. Moisés con la vara de Dios, la palabra de Dios. Y ven ustedes, estará también el ministerio de Jesús ahí presente. Y ahí se cumple con el espíritu de su boca. Cristo con el espíritu de su boca y también con la vara de hierro, y se cumple con la espada que sale de su boca. Todo eso nos habla de la palabra. Y todo eso estará manifestado plenamente durante la apertura y también durante la gran tribulación. Pero para los escogidos, la palabra será de bendición. Para el reino del anticristo, será de juicios divinos siendo manifestados sobre la tierra.
Y así como terminó Faraón y su ejército, terminará el hombre de pecado del anticristo con su ejército o sus ejércitos también. Eso es lo que nos muestra el libro del Apocalipsis. Ahora, podemos ver que estamos en el tiempo final, en el día del Señor, en el día postrero, en el séptimo milenio, en donde todas las grandes cosas prometidas para ser hechas por Dios serán hechas en forma sencilla, en simplicidad. Esa apertura está por venir. Pero mientras tanto, disfrutamos este tiempo que tenemos, en el cual tenemos mucha libertad para estar llevando el mensaje por todos los lugares, hasta que se complete el número de los escogidos de Dios. Vimos que por un fuerte viento del oriente, que vino de oriente a occidente, fue que el mar se abrió. Y vean ustedes, en el mensaje del oriente, que es el mensaje del evangelio del reino para el día postrero, ¿a dónde viene? Al occidente. Porque aquel fuerte viento vino del oriente, vino a donde estaba Moisés, y Moisés estaba al occidente, a la parte del occidente, porque Egipto queda al oeste de la tierra de Israel. La tierra de Israel está acá, Egipto está acá, o sea que el oeste de Israel, miren, es hacia acá. Es como cuando los magos dijeron, hemos visto su estrella en el oriente. Pues los magos estaban vamos a ver, por acá. Aquí parece que nos quedamos cortos de mapa. Bueno, aquí lo tenemos. Los magos estaban por acá. E Israel está acá. O sea que Israel queda al oriente, Israel queda al oeste de Babilonia. Porque Babilonia está más al este. Y los magos estando acá miraron hacia el oeste, o sea, hacia el occidente, y ellos estaban en el oriente. Así es que ellos vieron, estando aquí en el oriente, ellos vieron la estrella del Mesías. Y la vieron hacia el oeste. Y para el día postrero, desde el oriente, mirarán hacia el occidente para ver también la señal del Hijo del Hombre en el cielo y ver en el occidente la venida del Señor Jesucristo con sus ángeles siendo cumplida en medio de su iglesia gentil. Así es que vean ustedes la forma para el pueblo hebreo mirar y ver lo mismo que vieron aquellos magos. Pero recuerden que cuando eso sucedió allá, hubo muchas personas que no vieron lo que estaba pasando en medio del pueblo hebreo, estando ellos en medio del pueblo hebreo, pero hubo un grupo que sí vio lo que estaba sucediendo y recibió la venida del Mesías naciendo en Belén de Judea. O sea que siempre hubo un grupo que sí entendió lo que estaba pasando en el programa de Dios. Como también en el occidente habrá un grupo en el día postrero que sabrá lo que está sucediendo en el programa divino con relación a la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Ese grupo estaría en la América Latina y el Caribe. Miren cómo más abajo de Jerusalén,
Por allí estaba Belén de Judea. Y vean cómo va abajo de Norteamérica y también de Tucson, Arizona, está la América Latina y el Caribe. Ahora, en Jerusalén no sabían nada de la venida del Mesías. Todo lugar para nuestro tiempo señalado por nuestro hermano Branham como Jerusalén o como Jericó, pues no sabrán nada de lo que está sucediendo en medio de la iglesia del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, hasta que ya sea a lo último. A lo último, pues se darán cuenta y todos los creyentes en el mensaje del precursor de la segunda venida de Cristo, que hasta el momento no han entendido el programa de Dios correspondiente al día posterior a la edad de la piedra angular y dispensación del reino en medio de los latinoamericanos y caribeños, si tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero y permanecen vivos para cuando los muertos en Cristo resuciten, ellos obligatoriamente tendrán que creer para poder ser transformados y raptados. Porque no pueden ser transformados y raptados sin primero ver y recibir la segunda venida de Cristo con sus ángeles y obtener así el conocimiento del séptimo sello. Y el conocimiento del séptimo sello lo dan los 7 truenos de Apocalipsis, que es la voz de Cristo en su venida. Y los 7 truenos dan la fe para el rapto. O sea que sin la fe de rapto no hay transformación. Y la fe de rapto es la revelación de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, viniendo a su iglesia en el día postrero. Así es que los que esperan en otros continentes la transformación y el rapto no pueden ser transformados y raptados sin primero ver la venida de Cristo con sus ángeles, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Ven ustedes todo lo que conlleva el estar esperando la transformación del rapto. Se requiere entonces que la persona comprenda el orden para ser transformados y raptados y no ser ignorantes en cuanto a lo que está establecido ya, porque este es el orden de la adopción. Dice capítulo 4, verso 14 en adelante, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Nuestro hermano Branham, citando esta escritura, dice: nosotros los que vivimos, que hayamos quedado hasta ver la venida del Señor. Pues aquí, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, o sea, hasta ver la venida del Señor. Para los que van a ser transformados y raptados, esta escritura nos habla de estar aquí y ver la venida del Señor. Para los que estarán vivos y no van a ser transformados, pues estarán aquí, pero no verán, no comprenderán la venida del Señor, aunque esté cumplida, y la vean, pero viendo, no verán, y oyendo, no comprenderán. Como sucedió en la primera venida de Cristo, que estaba allí el cumplimiento de la primera venida de Cristo, el Mesías, el Rey de Israel, pero aquel pueblo viendo no veía, o sea, no comprendía. No veía que aquel era el verdadero Mesías. No lo veía como su rey, como su Mesías. Lo veía como un hombre común, un carpintero de Nazaret,
que se estaba haciendo un profeta, que se estaba haciendo el Mesías, el rey de Israel, pero ellos decían, no reinará este sobre nosotros. Nosotros lo conocemos a él, sabemos que es de Nazaret y conocemos a sus padres, a José y a María. Pero miren, estaban equivocados al pensar que este no era el Mesías, porque sí, era el Mesías, el ungido de Dios, con el Espíritu de Dios, para el cumplimiento de la primera venida del Mesías, como Cordero de Dios, para quitar el pecado del mundo, allí en la cruz del Calvario. Pero vean cómo todo sucedió. El corazón del sumo sacerdote fue endurecido, y el de aquellos sacerdotes, de la mayoría de ellos, fue endurecido, y de los fariseos y saduceos, y con un corazón endurecido, no podía entrar esa palabra revelada al alma de ellos, por lo tanto no podían ver allí en el alma el cumplimiento de la venida del Mesías en medio del pueblo hebreo. Bueno, todo eso sucedió, y vean ustedes, todo fue en forma sencilla, como también en el tiempo de Moisés. Y vean ustedes cómo todo obró para bien, para que se cumplieran esas profecías. Vemos cómo también la rebeldía, endurecimiento y mala actitud del faraón obró para bien, para la mano poderosa de Dios manifestarse en juicio divino sobre el faraón y su ejército y su gente, y cumplirse así lo que Dios dijo al profeta y patriarca Abraham en el capítulo 15, cuando le dijo a Abraham de la siguiente manera: entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. O sea, que el juicio divino vino sobre la nación egipcia bajo el ministerio ¿de quién? De Moisés. El ministerio de Moisés trae juicio divino para el pueblo que está señalado que recibirá el juicio divino, pero trae bendición para el pueblo que está señalado para recibir redención o liberación. Y con mano fuerte Dios juzgaría a esa nación. Dice, será, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a sus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y ahí podemos ver y cómo la promesa de la liberación del pueblo hebreo y los juicios divinos que caerían sobre el pueblo opresor, que sería el pueblo egipcio. Vean ustedes cómo está condensado todo lo que iba a suceder allí en estas palabras que le dio Dios al profeta Abraham. También dice, y saldrán con gran riqueza. Y vean ustedes cómo Moisés recibió la revelación divina de la forma en que saldrían con gran riqueza, y era pidiendo a los egipcios oro, plata, vestidos y todas esas cosas, para que no se fueran con las manos vacías, porque habían trabajado 400 o 430 años, llevaban ya allí en Egipto, y en 430 años una persona debe haber hecho algo. Y si Dios los libertaba, iban a salir ricos de Egipto, y esa era la forma en que iban a salir ellos ricos. Bueno, podemos ver que todo lo que sucede con el Israel terrenal, que es el pueblo de los siervos, es un reflejo de lo que sucedería con el Israel celestial. Y de edad en edad va cumpliéndose lo que fue un reflejo en medio del pueblo hebreo. Y por eso es que para el día postrero
encontramos que para la liberación del Israel celestial, para la libertad gloriosa del Israel celestial, en donde seremos libertados y en donde saldremos con vida eterna aún en nuestro cuerpo físico, porque obtendremos nuestra transformación, que es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, o sea, la adopción, la redención de nuestro cuerpo, la transformación de nuestro cuerpo para tener un cuerpo eterno, para volver así los hijos e hijas de Dios a ser eternos en el cuerpo también, y ser imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Miren, como cuando Dios hizo a Adán a imagen y semejanza suya, él no moría hasta que no pecó. Y ahora Cristo está haciendo a sus hijos a imagen y semejanza suya. De edad en edad ha estado haciéndonos la imagen, o sea, el cuerpo teofánico, el cual recibimos cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador y recibimos su Espíritu Santo. Y luego nos hará su semejanza, que es el cuerpo eterno, el cuerpo glorificado que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Vean, Dios primeramente le hizo el cuerpo teofánico a Adán, y estuvo en ese cuerpo teofánico en la sexta dimensión, ya nacido en la sexta dimensión, en ese cuerpo teofánico, y no sabemos cuántos años estuvo en él. Y así es con los miembros del cuerpo místico de Cristo cuando vienen a Cristo y reciben su Espíritu Santo. Ya están en la sexta dimensión con su cuerpo teofánico. Tienen su cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y si parten, antes de ser transformados, permanecen en la sexta dimensión viviendo como vivió Adán en la sexta dimensión y como vivió Jesucristo en la sexta dimensión antes de tener el cuerpo físico. Pero luego, así como Dios le creó un cuerpo del polvo de la tierra a Adán, un cuerpo el cual no tenía pecado, por lo tanto podía seguir viviendo por toda la eternidad en ese cuerpo, y colocó en ese cuerpo a Adán, que es alma viviente, el cual tenía también un cuerpo teofánico. Luego lo colocó con ese cuerpo teofánico, colocó a Adán, que es un alma viviente, la colocó dentro de ese cuerpo físico, y allí estaba Adán, siendo alma, que es lo que es en realidad la persona, y teniendo un cuerpo teofánico que es el cuerpo de la sexta dimensión, que es el espíritu de la persona, y luego teniendo un cuerpo físico que es el cuerpo o vestidura exterior. Porque el ser humano fue creado espíritu, es alma, espíritu y cuerpo. Parecen tres, pero es uno solo. Así como Dios parece ser tres, pero es ¿cuántos? Uno solo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero se ven como dos. El verbo era en el principio con Dios, ahí se ven como dos. Y el verbo era Dios. Y luego cuando el verbo se hizo carne, ahora se ven tres. Pero era Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con un cuerpo teofánico en el cual vivió, y fue lo primero que Dios creó, y lo creó para sí mismo. Y luego Dios vino y se hizo un cuerpo físico, creando una célula de vida de sangre allí en el vientre de María, la cual se multiplicó célula sobre célula y se formó el cuerpo físico de Dios, Emmanuel, para vivir entre los seres humanos, el Jehová del Antiguo Testamento, el cual dijo en una ocasión, antes que Abraham fuera, yo soy. Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Y Juan el Bautista dijo, después de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, el cual dijo, es
antes de mí. Y había nacido ese cuerpo físico después de Juan. Pero el que estaba dentro de ese cuerpo físico era antes que Juan el Bautista, era antes que Abraham y era antes que Adán también. Porque era Dios dentro de su cuerpo teofánico y luego, cuando se hizo carne, pues dentro de su cuerpo de carne. Y dentro de ese cuerpo de carne estaba con el cuerpo teofánico. Por eso fue el ángel de Jehová. Cuando se habla del ángel de Jehová, es Dios con su cuerpo teofánico. Y el ángel de Jehová, vean ustedes, estaba dentro del velo de carne llamado Jesús. Ahora podemos ver cómo fue todo eso y cómo aparecen, o algunas personas pueden decir, son tres. Pero cuando uno mira bien, uno ve que es Dios con su cuerpo teofánico dentro de su cuerpo de carne. Muéstranos al Padre, nos basta, le dice Felipe. Jesús dice, tanto tiempo hace Felipe que estoy con ustedes, con vosotros, y todavía no me has conocido. ¿No sabes que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? O viceversa. ¿Cómo es que lo dice Miguel? Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea que estaban viendo al Padre velado en carne humana. Estaban viendo el velo de carne. Pero dice también a Dios, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Era la declaración del Dios creador de los cielos y de la tierra a través de carne humana. Metido en ese velo de carne, el cuerpo teofánico de Dios y el mismo Dios dentro de su cuerpo teofánico, metido en ese cuerpo de carne. Por eso las cosas que Jesús hacía no las podía hacer cualquier hombre si Dios no era con él y si Dios no era en él. Ahora podemos ver todo lo que sucedió allá y podemos ver que eso había sido prometido para ser cumplido, para ser manifestado en aquel tiempo. Y se cumplió en una forma tan sencilla a través de un joven carpintero de Nazaret, el cual fue despreciado, rechazado por los grandes líderes religiosos del pueblo hebreo, pensando ellos que era un impostor, que era un hombre loco, un joven loco, que se estaba queriendo hacer pasar por el Mesías. Pero ¿cómo se podía saber si era o no era el Mesías? Cristo dijo, si yo no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, pues crean a las obras, y ustedes no pueden creer en mí. O sea que las cosas que Dios dijo que iba a hacer en la primera venida del Mesías estaban siendo hechas por Jesús de Nazaret. Nadie más las estaba haciendo ni las podía hacer. O sea que las cosas que Dios había prometido que haría a través del Mesías estaban siendo hechas a través de Jesús. Por lo tanto, el que estaba en Jesús era nada menos que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el ángel de Jehová, haciendo esas cosas que había él prometido. Y ahora miren cómo tratan a Jesús. Lo tratan más mal que a Juan el Bautista. Jesús, encontramos que continuó hacia adelante con su ministerio, aunque los grandes líderes religiosos del pueblo hebreo lo rechazaron. A cualquier persona le podía desanimar esto, pero a Jesús no. Jesús dijo que debía ser así. Él dijo que tenían que estar ciegos para que se cumpliera la profecía de Isaías. Y así viendo no vieran y oyendo no entendieran,
y se convirtieran y Dios los salvara. Si el pueblo hebreo creía en Jesús, sus líderes religiosos y políticos creían en Jesús y lo recibían, lo iban a colocar sobre el trono de David, lo iban a coronar y el milenio tenía que comenzar. Pero faltaban muchos años, unos 2000 años, para llegar el séptimo milenio, que es el milenio en donde la segunda venida de Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores y el León de la tribu de Judá se cumple, o sea, donde la venida de Cristo se cumple. En el tiempo de la primera venida de Cristo no se estaba viviendo en el séptimo milenio, en el día del Señor, por lo tanto, no podía Cristo hacer las cosas correspondientes a su segunda venida. Por eso se detuvo allí en Isaías capítulo 61, verso 2, en donde dijo, y a predicar el año de la buena voluntad de Jehová. No continúa leyendo porque el resto decía, y el día de venganza del Dios nuestro. Porque el día de venganza es para ser predicado en este día posterior, en el día del Señor, en el séptimo milenio, en la venida del Señor, en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Ahora vean cómo cada cosa tiene su lugar en el programa divino. Por eso es que el mensaje del Evangelio del Reino, que es el mensaje para el pueblo hebreo, es el mensaje para el oriente, viene al occidente como un viento recio y en el momento de la apertura estará abierto el mar, que nos habla de la muerte, como el Jordán también nos habla de la muerte. Vean ustedes cómo Moisés abrió el mar rojo y luego lo cerró. Y luego Josué abrió el Jordán. Y luego Elías abrió el Jordán también. Y luego Eliseo abrió el Jordán también. Y ahora para el día posterior viene el ministerio de Moisés para abrir el mar rojo, o lo que representa el mar rojo en este tiempo final, porque la muerte querrá destruir a los escogidos de Dios, pero se abrirá paso para que entremos vivos al nuevo cuerpo y vayamos a la cena de las bodas del Cordero. Aunque algunas veces parte alguno de los nuestros, pero Él regresará. Y ellos vendrán para estar con nosotros. Ahora miren cómo ese viento recio del mensaje del Evangelio del Reino viene del oriente, pues es el mensaje del oriente, es el mensaje para el pueblo hebreo, pero viene ¿dónde? Al occidente, a la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo viene? Bueno, el viento recio allá vino cuando Moisés extendió su mano, con la vara en su mano. Porque eso nos habla del ministerio de Moisés, extendiendo su mano con la vara de Dios, o sea, con la palabra de Dios, y viniendo el mensaje del Evangelio del Reino a la iglesia del Señor Jesucristo para, en el día postrero, poder ser nosotros transformados y pasar a la tierra prometida del nuevo cuerpo y pasar también a la gran cena de las bodas del Cordero, y luego de eso al glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. En la cena de las bodas del Cordero pues estaremos allí 3 años y medio, pero luego regresaremos a la tierra
para el glorioso reino milenial de Jesucristo. Bueno, era un saludito lo que tenía para ustedes, pero se ha convertido en un saludo de como de ¿cuántos minutos? Como de media hora, Miguel. ¿Cómo va a ser? Y todavía no les he dicho que se sienten, pero es un recesito. Miguel los tenía sentados ahí como más de una hora, así es que por cada 2 horas que Miguel les tenga sentados, toman 1 hora de descanso de pie, y ahí pues yo les hablo mientras estén descansando las piernas, y así pues platicamos acerca de todo este programa divino, esto del viento recio que abrió el mar, que vino del oriente, era un viento oriental. Se los dije rapidito porque mientras estaba allí pues lo vi, lo recibí, y ya pues de seguro hay más por ahí, algo, y Dios pues nos permitirá ver cómo Él va a ir materializando todas esas cosas que sucedieron allá, las va a estar actualizando entre nosotros, y nosotros tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos para ver lo que está sucediendo acá y entonces ver el tipo y figura allá. ¿Saben lo que dice nuestro hermano Branham? ¿Quiere usted saber lo que viene? ¿Qué dice? Mire hacia atrás lo que sucedió. ¿Quiere usted ver la espada que sale de su boca o la vara de Moisés? ¿Quiere usted ver todas esas cosas? Al mirar hacia atrás, ve todas esas cosas, y entonces eso Dios lo actualiza. Y para la actualización y para ver la actualización, ahí es que necesitamos la revelación contenida en el mensaje del Evangelio del Reino. Porque mientras no tenemos esa revelación, los tipos y figuras del pasado no los podemos ver materializados en nuestra edad y en nuestra dispensación. Pero, teniendo el mensaje por medio del mensaje, encontraremos la actualización de todo esto que fue una realidad en el pasado, pero que viene a ser ahora tipo y figura de lo que Cristo estará haciendo en nuestro tiempo. Porque lo que es, pues ya fue en el pasado. Y lo que será, pues ya es en el presente. ¿Saben ustedes cómo será el milenio? ¿Y saben ustedes cómo será la eternidad? Ya todo eso está reflejado en el pasado, y también están sucediendo cosas en el presente que luego estarán en el milenio y también en la eternidad. Se preguntarán algunos, bueno, ¿y no habrá ninguna clase de fiesta en el milenio y en la eternidad? Bueno, en el milenio vamos a estar en la fiesta de los tabernáculos. Pero será la fiesta de los tabernáculos actualizada, la cual es el glorioso reino de nuestro Señor Jesucristo con su iglesia sobre todas las naciones. Eso es la fiesta de los tabernáculos actualizada. Y vean ustedes que cuando Dios actualiza algo, lo que hace es que lo engrandece, es más grande. Es más grande la actualización que el tipo y figura. Aunque el tipo y figura, cuando fue cumplido, fue grande en ese tiempo, porque estaba reflejando algo grande que vendría en el futuro. Por ejemplo, el día de Pentecostés era un momento, un día grande en medio del pueblo hebreo, el día 50. Pero cuando Dios lo cumplió, el día de Pentecostés en el aposento alto fue más grande todavía. Dios lo engrandeció. ¿Y cómo será con el año de Pentecostés? El año de Pentecostés es actualizado en la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero y en la dispensas, en la edad de la piedra angular, la cual corresponde al año 50, la cual corresponde al día de Pentecostés, porque durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil han transcurrido
los 7 sábados sabáticos, y para eso se necesitaban 49 años, allá para llegar el año número 49, o completarse esos 7 sábados. Luego, para completarse las 7 edades de la iglesia gentil, han transcurrido 2000 años. Y luego encontramos que después del año 49, que era sabático, que era festivo, que era de descanso para toda la tierra, luego venía el año 50. Y ahora, después de las 7 edades de la iglesia gentil, la séptima corresponde al año número 49, luego viene el año 50, que es la edad de la piedra angular. Bajo el año 50, el año del jubileo, está la edad de la piedra angular. Por eso es que está también representada en el año festivo número 8. Y el 8 habla de eternidad. Ahora miren, durante el reino milenial encontraremos que muchas cosas de las que sucedieron en medio del pueblo hebreo y de las que estarán sucediendo o han sucedido durante las edades de la iglesia gentil y también durante nuestra edad, estarán siendo manifestadas en el reino milenial. Miren cómo para el reino milenial nos dice que sucederán o se estarán llevando a cabo ciertas cosas. Y también para la eternidad nos dice, vamos a ver aquí, en Apocalipsis, si no lo encontramos en Apocalipsis, lo buscaremos en Zacarías. Vamos a buscarlo en Zacarías y después lo buscamos en Apocalipsis, o después ustedes lo buscan en Apocalipsis. En alguna forma, pues tiene que estar por ahí. Zacarías, por ahí, por el 12 debe ser. Vamos a ver lo que nos dice. Capítulo 12. Verso 10 en adelante nos dice: vamos a ver verso 7, vamos a comenzar. Dice: librará Jehová las tiendas de Judá, primero, para que la gloria de la casa de David, y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Mire lo que le esperan a las naciones que van contra Jerusalén, y también las que ya estuvieron contra Jerusalén, y las que estarán durante la gran tribulación contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre la casa de los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto es cuando Apocalipsis capítulo 7 verso 2 se cumpla para el pueblo hebreo. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David, mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de por sí, y sus mujeres, los otros linajes
cada uno por sí, y sus mujeres por sí. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Ahora, pasando al capítulo 14, nos dice: he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Ahí tienen las naciones que vendrán contra Jerusalén, las cuales serán destruidas. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será contado de la ciudad, no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hasta el oriente, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y iréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. ¿Cómo se lee esto, Miguel? Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Todos los santos son los miembros del cuerpo místico ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Nuestro hermano Branham en el mensaje ¿cuál es la atracción en el monte? Hablando de este verso 8 dice: esto es el evangelio yendo a los judíos y a los gentiles. ¿Y qué evangelio es ese? El evangelio del reino. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura, desde Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y esta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará, o deshará en su boca. ¿Cómo se lee eso, Miguel? Deshará. Y su lengua se le deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos,
de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Eso es radioactividad, porque estando en pie, la cuenca de sus ojos se deshará y sus carnes también, y su lengua se deshará en su boca. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey Jehová, para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga que Jehová, vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y si no viene lluvia, dice, no vendrá sobre ellos lluvia. Piensen ustedes, si no viene lluvia en el tiempo de las lluvias, si no viene lluvia por ese año, hasta que venga el otro año para que vayan a la fiesta de los tabernáculos, ¿qué será de una nación que no venga lluvia por un año sobre ellos? No hay cosechas, no pueden sembrar ni cosechar. Por lo tanto, el hambre o hambruna azota esa nación. Tendrán que ir a comprar a otra nación alimentos, y una nación bajo el juicio de Dios no prospera. O sea que hasta los negocios, cualquier otra nación se los hace en favor de ellos, o sea, en favor de la otra nación, y salen perdiendo, les sale más caro todo a ellos. Así es que vean ustedes, durante el reino milenial, es que esta escritura va a cumplirse plenamente. O sea que estará en cumplimiento desde antes de la gran tribulación, sigue durante la gran tribulación y durante el reino milenial. Vamos a ver cuál es esta escritura. Primera de Corintios, capítulo 15, vamos a ver, verso 20 en adelante, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. O sea, los que son de Cristo en su venida, encontramos que recibirán su transformación. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea que durante el reino milenial, ese reino será con vara de hierro. Y la nación que no se sujete a ese reino y a ese rey, a Jesucristo, sobre el trono de David, ni vendrá lluvia sobre ellos, sino que vendrán juicios divinos. Así es que todo será sujeto a Cristo y a su iglesia. Y será el tiempo en que Dios preparará a los que han de
entrar luego a la eternidad de los que estarán viviendo durante el reino milenial. Porque allí habrá muerte, dice la Escritura, el niño morirá de 100 años y el anciano o el viejo de 100 años será maldito. O sea que a los 100 años, si no ha estado sujeto a Cristo, lo que le viene es maldición. Y ya con esa cantidad de años es suficiente de vida para esa persona aquí en la tierra. Pero para los obedientes, todavía a los 100 años, todavía es un niño. O sea que de ahí en adelante todavía puede vivir un poquito más. Sus años pueden ser alargados. Ahora, pero dice, morirá el niño de 100 años. O sea que cuando muere una persona de 100 años, es un niño. Esa es una décima parte de 1000. Y ahora cuando la edad actual son 70 años normalmente y los más fuertes 80, ¿cuánto es la décima parte de 70? 7. Cuando muere una persona de 7 años, ¿qué murió? Un niño. Murió siendo niño. Aún si muere de 10 años, murió siendo niño. Si muere de 8 años, murió siendo niño. Ahora, así será también en el milenio. Pero habrá un grupo de personas que no morirán, que son eternos. Esos son los escogidos de la iglesia del Señor Jesucristo, del Nuevo Testamento, y también los escogidos de la iglesia del Señor Jesucristo, del Jehová del Antiguo Testamento, que vivieron en el Antiguo Testamento. Los miembros de la iglesia, los escogidos de la iglesia del Antiguo Testamento, estarán en cuerpos eternos también, serán inmortales también. Ellos resucitaron cuando Cristo resucitó. Así es que resucitaron primero que los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, pero los que tienen la posición más alta son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, porque esos son los hijos e hijas de Dios. Los del Antiguo Testamento pertenecen al atrio del templo de Dios. Los de las 7 edades pertenecen al lugar santo, y los de nuestro tiempo al lugar santísimo. Bueno, podemos ver dónde nos encontramos en el programa divino. Podemos ver todas estas cosas y podemos ver que esto que les dije de las cosas que se llevarán a cabo durante el reino milenial y también en la eternidad ya han sido reflejadas en el Antiguo Testamento y han sido reflejadas durante las 7 edades de la iglesia gentil y también en nuestra edad. Así es que van a estar actualizadas las fiestas allá. No se van a inventar fiestas nuevas, sino se van a actualizar las que ya han sido manifestadas en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, porque lo que Dios hizo fue darles a ellos en el Antiguo Testamento un reflejo de lo que sería más adelante. Y en el reflejo, el pueblo hebreo se gozó. ¿Cómo será? En la actualización o materialización de ese reflejo. O sea que lo original no es el reflejo. Lo original es lo que Dios tiene para toda la eternidad. Algo eterno que Dios ha tenido en su mente, pero lo va mostrando por medio de esos reflejos, de esos tipos y figuras, los va mostrando en esas sombras. ¿Ve? Cuando usted ve en el Antiguo Testamento algo, usted tiene que mirar y ver que en eternidad y en la mente de Dios hay algo eterno que está siendo reflejado en eso que se está viendo en el Antiguo Testamento. Y por eso es que luego más adelante
pasa por otro ciclo divino, hasta que por último sea como, vamos a ver si lo puedo explicar aquí, vamos a ver por aquí en algún lugar, vamos a ver, tiene que ser, tenemos que tener luz, así es que la tenemos ahí, y es la luz de Dios. Vean ustedes la que causa ese reflejo. Vamos a ver por aquí donde podemos, aquí, podemos ver una sombra. Miren, se ve, no se ve, se ve grande, pero no se ve clara. Pero a medida que se va acercando, se va aclarando la sombra, hasta que luego ya usted no ve la sombra. Ve aquello que causaba ese reflejo, esa sombra, y eso es lo que tendremos en la eternidad, la realidad. La realidad la tendremos en la eternidad. Ahora, nosotros entramos de eternidad antes de terminar el reino milenial. Nosotros entramos a eternidad antes de comenzar el reino milenial también. Y nosotros entramos a eternidad antes de la gran tribulación. Porque entramos a un cuerpo eterno y ya estamos en eternidad. Luego, Israel tendrá que entrar a eternidad también, porque ellos morirán 144,000 y después, al final de la gran tribulación, ellos entran a eternidad físicamente también, y luego también el mundo, el planeta Tierra, luego del reino milenial, es que entra a eternidad. Y los que han creído en Cristo, pero que no eran de los escogidos, entran a eternidad luego del reino milenial, cuando sea llevado a cabo el juicio final. Aunque ellos no se han perdido, no están perdidos, pero ellos no están en ese ciclo divino de eternidad, porque ya han partido los que ya han partido. O sea, me refiero a estar en eternidad con un cuerpo eterno, ya viviendo en ese ciclo divino de eternidad. Ahora vean ustedes por el mismo proceso que Cristo pasa a cada individuo, pasa a su iglesia y pasa también al planeta Tierra. Y vean ustedes, estaremos disfrutando de la eternidad todas estas fiestas siendo actualizadas en lo que Dios pensó desde antes de la fundación del mundo, en lo que eran en la mente de Dios, y serán materializadas en la eternidad. Y eso será lo que fue tipificado en estas fiestas y estos eventos que se llevaron a cabo en las diferentes edades y diferentes dispensaciones. O sea que habrá en la eternidad allá todo esto que fue reflejado acá. Porque no puede venir un reflejo sin que haya algo real. No puede haber una sombra sin que haya alguien que la proyecte. Y todo esto que ha sido proyectado como sombra, tipo y figura, tiene lo que proyectó esa sombra, ese tipo y figura. Bueno, vamos a dejarlo ahí quietecito y vamos a, vean ustedes, vieron ustedes todas las fiestas, si ustedes buscan en todos los países, todas las fiestas son en conmemoración, o casi todas en conmemoración de algún evento, de algo que sucedió. Si ustedes observan eso, ustedes verán que es en conmemoración o en honor a algo.
Y así pues ustedes podrán ver que Dios tendrá para la eternidad grandes fiestas celestiales. Y miren ustedes, de cada 50 años habrá algo, y cada 50 milenios habrá algo también, y cada 50 millones de años debe haber algo, y cada vez que se cumpla en un ciclo mayor, pues la cosa es mayor también. Y cuando sea cada 50 billones de años, pues ese tiene que ser un evento, el mismo evento, pero en una forma mayor. Vamos a decir un ejemplo. Bueno, cuando se cumpla los primeros 50 años, pues ese va a ser un gran evento. Pero cuando se cumplan los 50 millones de años, pues ese debe ser un evento a nivel de todo el universo. ¿Ve? Un evento más grande. Un evento en donde de todo el universo estén en esa gran fiesta, y de seguro habrá representaciones en la Nueva Jerusalén. Y miren, con uno nada más que manden de cada planeta, se llena el planeta completo. Así es que será quizás con uno de cada constelación, o con uno de cada galaxia, porque hay tantas galaxias que solamente con uno que manden de cada galaxia, cuando esté todas pobladas, se llenaría el planeta Tierra completo. ¿Cuántos billones dicen que hay de galaxias? Hay billones de planetas, pero de galaxias hay muchas también. No sé cuántas son. Dicen que hay también galaxias visibles e invisibles. O sea, parece que es que están en otra dimensión y todavía no han sido manifestadas en una dimensión visible o materializada. Y eso pues, si van a ser materializadas o van a ser hechas visibles, ya eso pues está en el programa del proceso divino. Si van a ser hechas visibles, ¿saben lo que pasará? Se seguirá expandiendo el universo. Si no van a ser visibles, si no van a haber más galaxias visibles, sino que las que están invisibles se quedarán invisibles en esa dimensión en que están, pues entonces cuando llegue el número de las que tienen que ser visibles, pues ahí se completa todo. Pero miren ustedes, la ciencia tiene temor de que así como el universo ha estado expandiéndose, llega un momento que comience a contraerse y vuelva a lo que era antes de comenzar su expansión. Pero ellos ignoran el programa divino. Durante el milenio, pues algo grande va a suceder también, y después en la eternidad también. Así es que no hay temor para los escogidos de Dios. Todo el programa que Dios tenga para todo ese tiempo es en favor de todos los escogidos de Dios. Así es que no hay preocupación de que se expanda más o que se contraiga. No hay preocupación de que se ponga más chiquito. Si se pone más chiquito, ahí vamos a estar nosotros. Si se pone más grande, pues ahí vamos a estar nosotros también. Ahora, hay otras dimensiones. Y como hay otras dimensiones, pues nosotros, teniendo el cuerpo físico y teniendo el cuerpo teofánico, no tenemos ningún problema. No tendremos ningún problema. Podemos estar en una dimensión visible o en una dimensión invisible a la vista humana. ¿No es eso lo que Jesús hacía?
¿Y no es eso lo que pasó con los profetas? ¿No es eso lo que sucedió en el monte de la transfiguración? Que vino Moisés y Elías de una dimensión invisible, de la sexta dimensión, y se hizo visible allí a los apóstoles Pedro, Jacobo y Juan. Y estuvo allí con Jesús. Ahora, y no solamente presente, sino hablando también, y hablando de la partida de Jesús a Jerusalén. O sea que todavía estaban ellos teniendo una parte importante en el programa de Dios para la redención del ser humano por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Así es que estamos hablando de la partida de Jesús a Jerusalén. Cuidado si aquellos dos varones que aparecieron en la resurrección, cuidado si eran Moisés y Elías. Dice que eran unos jovencitos, pero es que en el cuerpo, en el otro cuerpo, no hay ningún viejo. Y cuando ascendió, dice que dos varones. Y ellos estaban hablando de la partida de Jesús ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Para dónde iban a coger ellos? Pues si el evento iba a ser en Jerusalén. Bueno, vamos a dejar esos quietecitos, no he dicho nada. Solamente toqué eso, pero no he dicho nada, así es que no digan que esto es así o así. Dejen esos quietecitos, pero recuerden que tenemos la promesa para el día postrero ¿de quién? De los dos olivos. Miren cómo para la segunda venida de Cristo también están los dos olivos señalados ahí, Moisés y Elías. Así es que cómo las cosas funcionan de la sexta dimensión para acá, eso la gente no lo comprende, pero sí funciona. Porque las cosas que se ven son hechas ¿de dónde? De las que no se veían. O de las que no se ven. O sea que desde otra dimensión, desde la dimensión sexta, se llevan a cabo cosas que se materializan luego aquí, en esta dimensión. Se llevan a cabo eventos para creación y eventos para hablar fuera de creación, muchas cosas. Y ahí lo vamos a dejar quietecito porque de eso depende todo lo que corresponde a nuestro tiempo, así como dependía todo lo que correspondió a cada edad y a cada dispensación. Y Cristo desde otra dimensión obra para esta dimensión. Bueno, todo viene desde la séptima a la sexta y de la sexta a nuestra dimensión. Bueno, vamos a dejarlo ahí quietecito. Nos hemos metido ya en un campo donde tendríamos que sentarnos, quizás hasta yo, porque ahí ya no hay límites para continuar hablando. Eso tendría que ser como en una vigilia, en un lugar donde estemos que ni molestemos a nadie, ni nos molesten a nosotros tampoco. Como hicimos una vez en, ¿dónde fue? En Torreón fue, ¿verdad, Miguel? Estuvimos ahí con los jóvenes platicando un ratito y salieron unas cuantas cosas muy importantes, lo cual fue de mucha ayuda para los jóvenes. Así es que, quién sabe si en alguna ocasión podamos tener algo así con los ministros, para beneficio de los ministros, sentados así sin, ¿cómo se llama eso? Sin mucha, no, es sin prisa y sin protocolo, como dice, sino así de platicando en una forma común, sin límites de tiempo y sin, vamos a decir, sin tema. Cuando estamos sin tema es que más tema tenemos, porque los abarcamos todos, tomamos de aquí, de allá y de todos los lugares, y así pues podemos platicar y ver muchas cosas en el programa divino. Hoy sí tenemos tema, ¿verdad, Miguel? El viento recio del oriente, me parece que es. El viento recio del oriente. Vean ustedes, ese fue el que abrió el mar rojo para el paso del pueblo hebreo. Y esa entrada y salida nos habla también de redención, ¿verdad, Miguel? Nos habla de redención entrando y después saliendo. Nos habla de redención
Y miren ustedes, iglesia, ¿qué significa, Miguel? Los sacados fuera. Ven ustedes, por eso el pueblo hebreo es la iglesia de Dios del Antiguo Testamento, porque fueron los sacados fuera. ¿De dónde? De Egipto. Fueron sacados fuera y fueron colocados en una nueva tierra, la tierra de Israel. Y la iglesia del Señor Jesucristo también, ven ustedes, al ser los sacados fuera del mundo y colocados en el reino de Dios, son la iglesia del Señor Jesucristo. Y los llamados fuera, sacados fuera y llamados fuera, ven ustedes, y ven ustedes cómo es que Dios saca fuera. O sea, cómo es que Dios forma su iglesia del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Es siempre el Jehová del Antiguo Testamento para el Antiguo Testamento por medio de sus profetas, y el Jehová del Nuevo Testamento, que es Jesús, obrando por medio de sus mensajeros, obrando por medio de los apóstoles y luego por medio de sus 7 mensajeros, y en este día por medio de su ángel mensajero, para pronto ser transformados y raptados en este día postrero. Bueno, sabemos que eso es algo seguro porque Cristo lo ha prometido, y lo prometió ¿para qué día? Para el día postrero. Así es que estando nosotros en el día postrero y viendo y escuchando ese recio viento que viene del oriente, que es el mensaje del Evangelio del Reino, tenemos que comprender que en el programa divino Dios está despierto, trabajando. Es Él el que trajo ese viento recio del oriente hacia el occidente. Y es Él el que ha traído el Evangelio del Reino, el mensaje del oriente, del pueblo hebreo, lo ha traído al occidente. Y en el libro de los sellos, página 57, dice, vamos a ver si lo tienen por aquí. Bueno, por aquí tenemos a Vera con el mío está ahí en el... Vamos a ver lo que dice aquí. Este libro sellado con 7 sellos es revelado en el tiempo de los 7 truenos de Apocalipsis 10. Demos lectura allí también para tener un mejor entendimiento antes de entrar más profundamente. Y ahora, esto ya es el tiempo del fin, porque dice así: y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza. Ahora, si usted se fija bien, notará que esta persona es Cristo, porque aún en el Antiguo Testamento Él fue llamado el ángel del pacto, y Él ahora viene directamente a los judíos, porque la iglesia ha llegado a su fin. Ahora, continuando, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Recuerdan el ángel de Apocalipsis 1? Este es el mismo. Un ángel es un mensajero, y él es un mensajero a Israel. Si es un mensajero a Israel, ¿con qué viene? Con el mensaje de Israel y para Israel, que es el mensaje del Evangelio del Reino. Un ángel es un mensajero y él es un mensajero a Israel. ¿Ve usted? La iglesia está a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. Mira, para llevársela a la cena de las bodas del Cordero. O sea que Cristo ya casado, como José ya casado,
es que se revela al pueblo hebreo. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Y también con un nombre nuevo. Con el nombre correspondiente a su segunda venida. Bueno, y ahí lo dejamos. Y recuerden, nuestro tema es el viento recio del oriente. El viento recio del oriente. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo, que Dios les guarde. Y muchas gracias por vuestra amable atención y adelante en la obra del Señor Jesucristo, sabiendo dónde nos encontramos en este día postrero. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.